Están con nosotros hoy la licenciada Alexandra Zapata, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, coordinadora de proyectos educativos mejoratuescuela.org y de otros proyectos del IMCO. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, muy Alexandra. Buenos días. Siempre te digo Alexandra. Está con nosotros el doctor Manuel Gil Antón, experto en Sociología de la Educación, doctor en Ciencias con especialidad en Metodología y Teoría de la Ciencia por el CINVESTAF, maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias, licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana. Doctor, gracias por estar aquí. Al contrario. Ya nos ha acompañado en otras ocasiones también el doctor Gil Antón. Está con nosotros el licenciado Carlos Conjitur Carrillo, experto en educación, miembro del Consejo Nacional del Sindicato de Trabajadores para la Educación, un hombre que nació y ha vivido toda su vida en el ámbito educativo. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar aquí. Y está el maestro Alberto Cerdán, especialista en educación, maestro en políticas sociales y administración por la Goldsmiths College de la Universidad de Londres en el Reino Unido y una serie de títulos más. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias. Bueno, a ver, le exigimos a los maestros mucho, queremos que tengan un perfil de excelencia, pero hoy, ¿qué les damos? ¿Qué requieren los maestros para dar ese perfil de excelencia, para responder a lo que en teoría la reforma educativa plantea? ¿Por dónde empezar? Salarios, condiciones de trabajo, capacitación. ¿Por dónde empezamos, doctor Gil Antón? Bueno, a mí me parece que habría que hacerle caso a don Antonio Machado, el poeta español, que en una de sus décimas dice que cualquier necio confunde valor y precio. Creo que lo fundamental que hay que darle al Magisterio Nacional es la revalorización como los intelectuales más importantes del país, porque son los que construyen las estructuras con las cuales pensamos todos los demás. De tal manera que yo creo que uno de los gravísimos problemas de esta llamada reforma educativa fue que arrancó endilgando todos los problemas educativos a un solo actor, al magisterio, y luego proponiendo que la solución era evaluarlos cada semana, y construyendo una imagen que estigmatizaba al profesorado. Lo estigmatizaba y era el culpable de los resultados educativos. Entonces, yo diría que antes de pensar, que es muy importante, en el precio, hay que revalorar su trabajo, revalorar la importancia que tiene, obviamente, su quehacer, pero ubicarlos en la complejidad del proceso educativo. De esta manera, el profesor es quien, en su caso, coordina la posibilidad de un ambiente de aprendizaje y no el que transmite saber, ¿no? Entonces yo quisiera aportar la primera, ¿no? Una tarea de revaloración del magisterio sobre años de la construcción de que son o apóstoles menesterosos o barbajanes, sobre 1.200.000 personas o 1,5 millones si tomamos media superior. ¿Apóstoles qué dijo? ¿Apóstoles menesterosos? Menesterosos o barbajanes. Así fue la mirada que se construyó socialmente, ¿no? ¿Quién quiere retomarlo? Alexandra. Con mucho gusto. Mira, me parece que las condiciones, mucho se habla de que las condiciones incluso de infraestructura en las que se llevan a cabo la enseñanza en nuestro país no son dignas para los alumnos, y creo que es muy importante decir también, deben de ser dignas para los maestros también. Creo que quienes están sufriendo estas condiciones de falta de instalaciones dignas, de falta de materiales, etcétera, son tanto los maestros como los alumnos. Entonces, en ese sentido, sí creo que hay mucho que se tiene que hacer para reconocer que es un problema en conjunto. Ahora difiere un poco don Manuel en el sentido de que la evaluación ha estigmatizado a los maestros. Creo que más bien la evaluación está ahí para validar el trabajo que sí están haciendo muchos, miles y miles de maestros, y creo que eso
tenemos que tener mucho cuidado con cómo comunicamos la evaluación y lo que estamos buscando a través de la evaluación, porque yo creo y confío en que muchos de los buenos maestros en el país realmente reconocen el valor de identificar los que sí lo están haciendo bien, que ellos mismos puedan a través de su trabajo y de sus conocimientos acceder a posiciones más altas dentro del sistema educativo, cosa que no existía para los buenos maestros antes. Eran los más cercanos al sindicato, al supervisor, etcétera, quienes podían acceder a esas plazas de director, de supervisor. Entonces, creo que también hay que hablar de cómo la evaluación empareja el piso para todos estos maestros muy buenos, que conocen sus temas, que han dedicado su vida a los alumnos y que merecen ser reconocidos también. Alberto. Respecto, ¿qué necesitan los maestros? Bueno, lo que han dicho en muy diversos foros, espacios no mediados por otros actores, sino cuando directamente dicen qué es lo que necesitan, definitivamente pasa por la revalorización de su profesión, pasa por ser considerados profesionales de la educación. Pasa por tener condiciones dignas para ejercer su función, tanto condiciones laborales como en los espacios en los cuales desarrollan su trabajo. También lo que han dicho es necesitan un mayor involucramiento de los padres de familia. Constantemente refieren a que hay un abandono por parte de la comunidad, entregándole, o como bien decía el doctor, responsabilizándole al maestro de tareas que deberían iniciarse en casa. Sin embargo, además de lo que necesitan los maestros, creo que el enfoque también tiene que ser qué podemos ofrecer a los maestros. Y algo que me parece podríamos ofrecer es ser más claros en las distinciones de quién es maestro y quién no. Es decir, los episodios de corrupción alrededor de personajes que no antepusieron los intereses de los trabajadores sino sus intereses personales en el sindicato, y que usaron al sindicato para ser el brazo del Estado y del régimen del PRI en su momento, y ejercer control sobre los maestros y sobre comunidades, y favorecer electoralmente en su momento el PRI, pero después con quienes hicieron acuerdos políticos. Eso también deterioró la imagen de los maestros, y esos personajes generaron un discurso en el cual señalaban que hablar con ellos era hablar con el magisterio. No, el magisterio es el que está en los salones de clase, no estos intermediarios que con la complicidad gubernamental, porque hay que decirlo, de hecho no nada más la complicidad, sino el aliento gubernamental, generaron condiciones para esta corporativización de los maestros y este manejo político. Y este acuerdo corporativo se basaba en evaluaciones. Creo que también algo que podemos ofrecer es precisión en los procesos y en los conceptos. Evaluaciones siempre han existido. Se evaluaba la capacidad de un supervisor para juntar niños o juntar contingentes para el evento del señor presidente municipal, el señor gobernador o el señor presidente de la República. Se valoraba la capacidad de construcción de lealtades para el partido o para el sindicato, y eso se evaluaba. Pero no, y los días de marcha y eso se premiaba, y no tenía nada que ver con la educación, y no tenía que ver con la educación. Es decir, los procesos de evaluación que se proponen a partir de la reforma y que habrá que valorar si sí cumplieron su objetivo
y si sí, en realidad están entregando lo que prometieron, es que ahora las evaluaciones para ingresar al servicio docente, para promoverse, tienen que ver con conocimientos, capacidades y habilidades profesionales. Y sí, en ese centro está la evaluación, pero en buena medida para sustituir los otros procesos de evaluación que el arreglo político corporativo entregó a las cúpulas del sindicato, el ingreso, la permanencia, la promoción, los estímulos, y no nada más a las cúpulas del sindicato, sino a gobernadores, a factores de poder que construían lealtades a partir de la entrega de puestos. A ver, Carlos Conjitú, desde el punto de vista del magisterio, se ha hablado aquí de revalorización, se ha hablado aquí de la imagen estigmatizada, de las condiciones de trabajo. Desde el punto de vista del magisterio, ¿qué hay? Mira, buenos días a todos. La situación es esta. En el anterior presupuesto, ahorita en época de dirimir presupuestos, decían que el 90% del presupuesto designado a educación era para nómina magisterial, se recordarán todos ustedes. Yo todavía no entiendo cómo el 90% puede ser designado o dado a nóminas si 3,750 es el salario base de un profesor de primaria. Con 3,750 pesos a la quincena, pues se me hace muy complicado, ¿verdad?, subsistir en las condiciones hoy de este país. Entonces, hablando de 3,750 pesos, yo digo que ¿cómo puedes revalorar a alguien si le pagas ese salario? Es lo que yo opino. Ahora, hoy hay 3 modalidades. Está el horario normal, la jornada ampliada y el tiempo completo. Aún en la mejor circunstancia no rebasas los 6,000 pesos. ¿6,000 pesos al mes? A la quincenales. Ajá. Aún en la mejor circunstancia no rebasas los 6,000 pesos quincenales. Aún con lo que se venía dando de carrera magisterial, que son 600, 500 pesos de diferencia. En el mejor de los niveles. Entonces, yo creo que no estás revalorando a los maestros ni aún capacitándose. O sea, se capacitan y no les pagas bien. A ver, Alexandra. Ahí yo quisiera agregar, estoy de acuerdo, hay muchos maestros que no se les está pagando lo que merecen, pero eso no es porque no se están destinando los recursos en términos de presupuesto a la nómina. Incluso dentro del FONE se sigue destinando el 90%, cerca del 90% de los recursos a las nóminas, porque tenemos ampones, aviadores, comisionados que están cobrando los sueldos mucho más altos. Me parece infame que sigámosle pagando a Rubén Núñez su sueldo completo cuando evidentemente no está en el aula y le está quitando esos recursos a un maestro que por supuesto los merece muchísimo más que él. ¿Y qué salarios? Porque, como dice Alejandra, son 50, 60 mil pesos contra 3,750. O sea, es muy injusto. Pero eso lo permite el CENTE, que no somos nosotros. Bueno, perdón. Y esta última semana en el IMCO acabamos de publicar un estudio en donde un poco lo que criticamos es no hay datos, no hay evidencia de que realmente haya ocurrido una depuración de nómina como se prometió como parte de la reforma educativa. Y honestamente no veo presión, me encantaría verla por parte del magisterio, diciendo tenemos que apurar la nómina porque tenemos que liberar todos estos recursos para que se le destinen a los maestros que realmente merecen estos mucho mejores sueldos. Doctor Gilatón. Sí, Alessandra, yo lo que quise decir, ahora sí que yo mismo digo lo que quiso decir Manuel, ¿no? Es que al reducir el problema a la actividad de los profesores y profesoras, y por lo tanto pensar que el hecho de evaluarlos generaba calidad, es un error. No es un error que se evalúen, es un error pensar que la evaluación genera calidad, porque el proceso es más complejo. Pero en la invitación había una pregunta muy interesante que era, ¿quién es un buen profesor? Y yo creo, y digo dos cosas así muy rápidas. Una, un buen profesor no es aquel, o profesora, no es aquel o aquella que tiene el conocimiento exhaustivo de su materia, o domina el conocimiento total de su materia, sino aquella o aquel que tiene el dominio pedagógico del contenido que tiene que se dice enseñar, sino del contenido pedagógico que tiene que propiciar.
Tengo que hacer una pausa, doctor. Sí, nos explica cuál es la diferencia de esto que está hablando después de la pausa. Estamos en Noticias MBS. En un momento regresamos. Seguimos en Noticias MBS, hoy hablando en esta mesa sobre las condiciones de los maestros, del magisterio, de sus salarios y sus herramientas para responder a la necesidad de un magisterio de excelencia, que se supone queremos eso. El doctor Manuel Gira Antón nos hablaba de las capacidades precisamente, ¿no?, de la exigencia para estos profesores. Sí, esto se lo debo a Andoni Garritz, un excelente profesor que ha muerto hace poquito, que siempre me decía: Manuel, no es el mejor profesor el que sabe más, sino el oficio del profesor y de la profesora es aquel dominio pedagógico del contenido a enseñar. Todos hemos tenido profesores que saben mucho y son terribles. En ese sentido, la evaluación que se está llevando a cabo no se acerca ni de lejos a la ponderación de la capacidad pedagógica del contenido a enseñar. Ergo, estamos ante un problema muy grave. No hay ninguna certidumbre de que la evaluación sea idónea para calificar a quién es el profesor idóneo. A ver si lo digo de otra manera. Esta evaluación está calificando la cantidad de conocimientos de los profesores y profesoras, más no su capacidad para enseñarlo. No. Al contrario, el perfil. yo lo que quiero decir es, corremos ese riesgo. ¿Por qué? Porque la Constitución mandata que cada año se evalúen a 375,000 personas. Y a una persona que tiene el desempeño de 20 años se le pide que haga un examen. Es otra vez desvalorizarlo. Tenemos que pensarle mucho, pero por eso yo insisto, al profesor y a la profesora que queremos es aquel que, en condiciones dignas, pueda mostrar ante sus colegas, ante sus pares, no ante sus nones en la SEP o en el INE, ¿no?, pueda mostrar que puede mejorar su trabajo como profesor. Y yo creo que eso no va por subir 4 experiencias y hacer un examen de opción múltiple. No, tenemos que mejorar mucho la evaluación. Y un factor, sí, y con eso termino, perdón, muchachos, un factor central de la valorización del magisterio es tener desconfianza. Esta reforma está establecida sobre la profunda desconfianza en el magisterio, al cual por ello hay que profesionalizarlo desde arriba, hay que decirle qué hacer desde arriba, lo cual es absolutamente contrario a cualquier definición de profesional. La desconfianza, y entrando en este tema, no es hacia los maestros, es hacia una estructura que por décadas se fue construyendo y que permitió, por ejemplo, hay una persona que acumuló más de 800 plazas por sí sola. Personas que no dan clases y que rentaban su plaza a 5 personas o 4 personas diferentes, fraccionando su salario entre esas 4 y quedándose con una tajada. Y que sí resulta relevante ver si esas personas que ostentan esas plazas tienen conocimientos y habilidades para ejercer la función docente. Entonces la desconfianza no es hacia los maestros que sí están frente a grupos, sí están dando clases, sino sí es una desconfianza frente a una estructura que se construyó y que generó cosas muy raras. En el corte se mencionaba lo antipedagógico que es dar una clase a un salón de 40 alumnos. Lo notable, a partir de datos que durante mucho tiempo estuvieron cerradas y poco a poco se ha ido abriendo, es que se sabe que en México se paga por poner el caso de Oaxaca, se llegó a pagar a 98,000 personas como maestros, que si todas esas dieran clases, los salones en Oaxaca serían de 6 a 8 alumnos. Cualquiera que vaya a Oaxaca se dará cuenta que los salones son muchísimo más grandes. Entonces, ¿dónde quedaban todas esas personas? Y si hay una desconfianza, es a la estructura que permitió que muchas personas vivieran de un salario magisterial. Estás hablando de la corrupción, de cómo se fue corrompiendo la estructura magisterial, o sea, el sindicato. De cómo se corrompió, lo planteabas en tu primera intervención, Alberto. ¿Qué se ha hecho en ese sentido? Nada.
en la reforma. Y no solo el sindicato, pero el sistema educativo que permitió que todas estas personas cobraran sin tener que de alguna manera demostrar que estuvieran o no en las aulas. Un sistema que permitió que diputados federales cobraran también una plaza de maestros, que secretarios de educación, y esto lo tenemos actualmente, sigan cobrando estas plazas. Entonces, que entreguen sus evidencias de que son maestros. Exactamente. Y sí creo, regresando al tema de la evaluación, sí creo que se tiene que mejorar. Está basado en el plan de estudios, entonces la idea es sí cuestionar y preguntar si ellos tienen los conocimientos para impartir los planes de estudio que se supone que están comunicándole a los alumnos. Y a la par de todas estas irregularidades que hemos visto en el sistema educativo, me parece que también lo que causa desconfianza entre la ciudadanía es ver los resultados de los alumnos en las evaluaciones, en PISA, en Enlace, en la nueva prueba Planea, cuando solo el 6% de los alumnos de bachillerato se están graduando con los conocimientos de matemáticas, por ejemplo, entra o debería de generar pánico generalizado en el sentido de decir, ¿el sistema educativo le está cumpliendo a estos chavos o no? Me parece que si hablamos de ese 6%, solo 6% o el sistema educativo solo le está cumpliendo a ese 6% de los alumnos. Entonces, sí necesitamos medidas que entren, que identifiquen quiénes tienen conocimientos, quiénes no, y por supuesto, regresando al tema, depurar la nómina de todas estas personas que están cobrando y quitándole sueldos a los que realmente los merecen. ¿No habría que empezar por revalorizar al maestro como tal? Vamos a entender, la diferencia entre la prueba PISA de los profesores que están en escuelas particulares, de los profesores de escuelas públicas, de los alumnos de escuelas particulares y de los alumnos de escuelas públicas, no es mayor, no es significativa. Eso quiere decir que no son mejores los que estudian en escuela privada, ¿no? Entonces es muy importante verlo. Y ellos, sin embargo, no tienen un grupo de mayor de 20 alumnos. El número de alumnos es 20, 25 alumnos. Y los profesores de educación oficial, en cambio, muchos tenemos grupos de más de 40 alumnos. Entonces, es muy difícil. ¿Cómo vas a cumplir con el perfil, con la idoneidad bien llamada, si no puedes transmitirle a 40 alumnos? ¿Cómo le vas a hacer para detectar sus deficiencias? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a llevar los procesos? Hay más de 10 programas dados por la Secretaría de Educación Pública. Es que volvemos a esto. Hay muchas plazas de maestros, pero que las cobran acumuladamente ciertas personas cuando hacen falta profesores para que los grupos sean más compactos. La reforma va a ayudarnos mucho en ese sentido. ¿Por qué? Porque tú no vas a poder ingresar si no presentas un examen. Me explico, pero después de 3 oportunidades no vas a poder estar si no eres idóneo. Entonces te van a cambiar a un puesto administrativo. Entonces nos va a ayudar mucho la reforma en ese sentido. En ese sentido nos va a ayudar mucho. Pero hay una realidad. La pérdida de confianza de la que habla el doctor, la pérdida de confianza es social. Y en un estado como Oaxaca es social la pérdida de confianza. Los padres de familia, al primero que estigmatizan es al profesor, es él el culpable de todo. Ahí tengo un punto que ahorita entramos en eso. A ver, a mí lo que me preocupa es que pensemos que la evaluación per se produce calidad. Segundo, que pensemos que esta evaluación es idónea para calificar los idóneos, porque si bien, dice Alessandra, es necesario que el profesor tenga conocimientos, es condición necesaria, pero no suficiente. Porque todo lo que ha enseñado la pedagogía moderna es que nadie enseña nada, solo aprende el que aprende. Concebir al profesor como transmisor del conocimiento es una aberración. Es alguien que genera ambientes de aprendizaje. Eso es muy complejo. Es, a mi juicio, el oficio más complejo que hay en el mundo, porque tiene que construir la capacidad de aprender. Si no tenemos una evaluación que se acerque a eso, vamos a fetichizar la evaluación, vamos a haber evaluado a todo mundo. Y el problema que Alessandra muestra es que en este país, y hay que decirlo de frente, el problema educativo que tenemos es que si te van o si te quedas en la escuela, no aprendes. Es decir, 6 millones de analfabetas, 10 millones sin primaria, 16 millones
sin secundaria y solo 6 al final de la prepa que aguantaron tienen los conocimientos adecuados de matemáticas y aritmética, y solo 20 tienen capacidad de leer y escribir bien. Ese problema educativo tiene muchísimas aristas. Se están haciendo evaluaciones sobre un profesor finlandés con base en un programa, por ejemplo, las telesecundarias, que es el plan de 2011 con material de 2009. Es gigantesco el problema. Y suponer que mágicamente, por poner el termómetro cada semana, estoy exagerando, cada año a 350,000 personas, va a resolverse el problema, es de una gran ingenuidad. Es un problema que se suscitó hace más de medio siglo por una connivencia corporativa con fines políticos entre la SEP y el CENTE. No es cierto que el CENTE es el malo y la SEP es bonita, no. Fue un acuerdo corporativo el que hay que, en efecto, romper. Hay que tener confianza en el magisterio, hay que ser muy exigentes. No es cierto, yo no estoy hablando de un magisterio perfecto, y me asumo como tal, como profesor universitario. O tengo el impulso a cambiar y me entusiasmo por ello. Esta reforma no tiene entusiasmo, están sometidos a evaluaciones porque si no pierden el empleo. Y la victoria no es argumento. El que 120,000 o 130,000 vayan a evaluarse no quiere decir que tengan convicción en la evaluación, si no pierden la chamba. Pero no van a perder la chamba, eso... No entran a la chamba. Una situación que sí hay que aclarar. Déjame hacer un corte, porque hay plazas que en este momento continúan con su programación local. Gracias a todos, y si nos quieren seguir escuchando lo pueden hacer en otras estaciones o en www.noticiasmbs.com. Seguimos. A ver, Carlos con Jesús. Es muy importante. Yo creo que el doctor tiene razón en todo lo que está diciendo, sobre todo en cómo lo plantea. Pero hay algo que es primordial. Antes carrera magisterial, hoy esta reforma educativa. Qué bueno que le quitan a una cúpula el control de poder dar plazas, de asignar posiciones. O sea, qué bueno, ¿qué pasa? Pues nosotros lo festejamos. Somos un sindicato distinto. Tenemos casi 6 años. 6 años. Entonces, lo festejamos. Para nosotros realmente es un festejo, porque ¿cuántos de nosotros vimos los abusos de decir, bueno, pues tú eres mi compadre, ahora como mi compadre vas a ser el supervisor, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros festejamos la reforma. Claro que hay que acompañarla, hay que vigilarla. Esto no nos quita la responsabilidad a nosotros como docentes de decir, bueno, sí, pero ¿cómo se va a evaluar? Lo que hablábamos la vez pasada que estuve aquí, ¿cómo se va a capacitar? ¿A quiénes se va a capacitar? O sea, yo voy a tener 3 oportunidades, pero bien lo decíamos en los cortes, si a mí, de ser un profesor frente a grupo, me pasan a ser conserje, pues por supuesto que me están denigrando. O sea, claro que me están denigrando, y esa es una circunstancia que viven los profesores, ese temor, ¿no? A no tener que me van a evaluar. ¿Son ocurrencias sexenales? Porque también lo dicen, el magisterio lo dice. Ya vivimos la modernización educativa, ahora vamos a vivir la reforma educativa, pero que son ocurrencias sexenales, porque si son ocurrencias sexenales, ahí está el riesgo. A ver, el doctor Gilantón en el corte decía, esta es una reforma basada en la impunidad. Si yo quisiera... Eso es muy fuerte. Sí, yo quisiera decir con toda la responsabilidad ciudadana, aquí no es porque sea un apasionado de la educación. Cuando se dice que va a haber bonos educativos, en los cuales parece que el mago Merlín acompaña a este gobierno diciendo que van a traer dinero del futuro al presente, y que yo no entiendo eso, porque ojalá a mí me dieran el dinero futuro al presente, ¿no? Para la hipoteca. A ver, se dice que las escuelas están destrozadas. Él dijo ayer que el 11% no tenían drenaje, son muchísimos más según el censo, y no tienen agua. Perfecto. Aún con este sistema bursátil tan raro, que mejore la infraestructura. Pero yo me pregunto, ¿hay alguien preso por haberse robado el dinero público destinado a que tuviéramos escuelas de calidad? Este país ha gastado 27 pesos de cada 100 o 27 centavos de cada peso de gasto programable en educación. ¿Borrón y cuenta nueva? O sea, vamos otra vez a la impunidad, a que no haya un gobernador, un líder sindical
que esté en la cárcel y que se le finque responsabilidad porque se robó dinero que debía de ser para las escuelas y los pupitres, y que no vayan los niños con 2 cubetas de agua para que haya baños. Es decir, yo creo que una reforma educativa, para ser educativa, tiene que educarnos en el valor de la integridad. Y este país ha maltratado a la educación, tanto las autoridades como liderazgos sindicales impresentables, y decimos, no hay bronca, vamos a bursatilizar las cosas para tener 50,000 millones. De veras me indigna que nosotros sepamos con nombres y apellidos, como en Oaxaca, Ulises Ruiz y otros gobernadores pactaron con la 22. La 22 no tiene nada de lo que nos escandaliza que no se haya concedido por parte del gobierno. Y ahora resulta que ellos son los malos. Hombre, ¿quién va a defender la herencia y la venta de plazas? ¿Quién va a defender que se diera por favores sexuales? Nadie. Pero los que son corresponsables no están siendo vistos en la opinión pública como personas a las cuales hay que por lo menos repudiar. En ese sentido, colegas, yo sí pienso, si en este país se acusaba a la 22 de tener un ministerio público especial por prestación del Estado para los profesores, me parece exactamente igual, análogo a que la Presidencia de la República determine cuál va a ser el fiscal que le va a valorar si en realidad hubo conflicto de intereses. ¿Cuál es la diferencia? Es un fiscal a modo. Era un ministerio público a modo. Seamos parejos. Este país lo que tiene es una gigantesca crisis ética en la cual la ciudadanía, creo yo, tenemos que avanzar y decir, vamos para adelante. Pero ¿sabes qué? Los responsables de que no haya pisos, baños, etcétera, no fue la falta de dotación de dinero, fue el robo. Y no hay ningún ratero en el bote. Alberto Cerdán. Sí, y bueno, no puedo más que sumarme a esta intervención de Manuel. Es decir, la manera y el hecho de que Elbester Gordillo esté en la cárcel pudo haber dado la señal de que esa impunidad había terminado. Pero en realidad no se trató más que de un ejercicio de disciplina del poder hacia un personaje que traicionó en su momento al PRI y que acumuló una cantidad de recursos, no solamente económicos personales, sino de capacidad presupuestaria por todas las dependencias en donde su grupo político tenía posibilidades de manejar presupuesto público, que resultaba una amenaza para los intereses del gobierno. Lamentablemente, teniendo la oportunidad de romper con esa impunidad, lo que hay es un ejercicio de disciplina política, que lo que hizo es mandar el pésimo mensaje de, bueno, quien se discipline políticamente no lo vamos a tocar. Y ese creo que es la gran deuda de esta reforma. O sea, de todo lo que se ha platicado, esa sí es la gran deuda de esta reforma, porque ahí está Liberato Montenegro en Nayarit, ahí está Daniel Amador Gagiola en Sinaloa, ahí está Callejas en Veracruz. Es decir, ahí están estos caciques que son a imagen y semejanza de Elbester, que Elbester hay que entenderla, no solo fue ella, era un arreglo que permitía que el liderazgo del sindicato acumulara ese poder. Es lo que decía el doctor Gil Antón, la 22 no se quedó sola ni se generó sola. No. Hay un acuerdo y llegó hasta donde el gobierno se lo permitió, lo mismo que el CENTE. Y esos arreglos políticos corporativos no se han desmontado. Es decir, la promesa de la reforma de que con evaluación se quitaba tramos de poder al sindicato, lo cumplió, pero no para romper el acuerdo, sino para disciplinar. Okay. Y esa sí es la gran deuda de la reforma y en la cual, me parece, el gobierno ha quedado de ver. Ok, falta eso. De eso no se ha tocado absolutamente nada. No. Pero mientras tanto, mientras se aborda esa y se combate esa impunidad de décadas,
hay que caminar del lado de la reforma, del lado del sistema educativo, del lado de los planes de estudio, del lado de la capacitación magisterial, ¿no? ¿Qué pasa? Y del lado de los ingresos para los maestros. ¿Qué pasa? Yo me pregunto, hablábamos de Veracruz, hablábamos de Nayarit, pero no nos vayamos tan lejos. ¿Qué pasa aquí en el Distrito Federal? ¿Qué pasa aquí? Aquí en el Distrito Federal hay una sección dividida. Hay otra sección ahí que pues no veo yo que dé ninguna opinión, la 9, la 10 y la 11. Entonces, del CENTE. Yo no veo que trabajen ni que comuniquen ningún proceso para los compañeros. O sea, los dirigentes, estamos hablando de que el Bester está en la cárcel. ¿Quiénes deberían de estar en la cárcel? Pues los que firmaban los cheques, los que se dieron cuenta de qué y cómo. Ellos deberían de estar en la cárcel. Los que auditaban a ese propio sindicato y yo. Los funcionarios públicos que claro, lo permitieron. Y a lo mejor esos líderes, o ese líder, sigue ahí. ¿No? Sigue ahí. Pero bueno, el tema del que hablamos. Nosotros como profesores, ¿en qué momento somos tomados en cuenta? ¿O en qué momento somos enterados mediante una comunicación correcta de decirnos las cosas van a ser así? Hasta el día de hoy, los profesores que están frente a grupo, nadie les ha llamado para explicarles. Recogieron su voz en los foros, me acuerdo de los foros, fueron muchos, acudieron, pero en ningún momento nadie les ha explicado de forma adecuada, y a mí me alienta que el nuevo secretario de Educación diga que va a estar cerca de los profesores, ¿ok? Espero nos comuniquen de mejor manera cuáles van a ser los procesos, pero ni siquiera los calendarios de las evaluaciones, muchas cosas que mejor nosotros como sindicato nos hemos preocupado por comunicarlo, así como debe de ser, transparente, ¿sí? La evaluación como la capacitación es un derecho. Y al ser un derecho, bueno, pues tú con eso rompes cualquier tipo de corrupción. Pero no lo hay. No hay ningún tipo de comunicación entre el que trabaja para la institución y la institución. Entonces esto puede ser benéfico para el magisterio, que el secretario tenga la intención de estar cerca de los profesores. Espero que así sea. Y me parece que para romper con la corrupción también tienes que responsabilizar a las autoridades que saben que están ocurriendo estos actos de corrupción, robo de dinero público, como bien decías, don Manuel. Creo que me parece infame que el gobierno federal centralice las plazas de los maestros a nivel nacional, sabiendo y respetando todas las irregularidades ya detectadas. Creo que tiene que haber un anuncio de decir, persona que encontremos que está cobrando de dinero público, de dinero del nuevo FONE, que no esté llevando a cabo labores docentes. Eso es corrupción, es robo, se le va a castigar, pero no hay una instrucción de parte del gobierno federal a los gobiernos estatales de decir, ustedes son responsables de detectar a estas personas en su nómina, porque en muchas ocasiones son los mismos funcionarios del gobierno estatal que están cobrando de esta nómina, y que digan, si no hay corresponsabilidad en esto, entonces, ¿cómo vamos a poder atender estos problemas de corrupción que siguen evidentes en la nómina? Justo esta semana lo comentábamos. Ok, más allá de combatir la corrupción, que es urgente, ¿no? ¿Qué hay de las evaluaciones? ¿Qué hay de la mejora de los ingresos para los maestros? ¿Qué hay de reivindicar al profesor? Yo creo, decía el doctor Gilantón, ¿son apóstoles menesterosos o vándalos? Y decías, Carlos, se les ha estigmatizado. Yo creo que sí se les ha estigmatizado, pero también ellos mismos se han estigmatizado. No podemos, ¿cómo podemos evitar que un padre de familia piense, ese señor encapuchado que lanza piedras, que se enfrenta con la policía, que pinta fachadas en la calle, ese es el que le da clases a mis hijos? ¿Cuál fue el inicio del movimiento de la sección 22? ¿Qué detonó ese crecimiento de la sección 22? Todos aquellos de la APO, ¿se recuerdan ustedes? Sí, fue cuando se detona tremendamente la sección 22. Eran transportistas, no eran profesores. Entonces, pongamos las cosas en donde son y como son. Yo creo que los profesores
Muchos, aún en Oaxaca, aún cuando la sección 22 tenía el control del YEPO, pues nosotros tuvimos 62 escuelas abiertas. ¿Quién lo dice? O sea, sí nos estigmatizan porque no dicen las cosas buenas que sí hacemos, ¿no? Muchos no, pues porque no hubo una comunicación, sino si hubiera existido un llamamiento, decirle, compañeros, tienen que asistir por el propio gobernador, yo te apuesto que más del 90% de los profesores hubieran asistido a dar clases. Pero cuando no hay repercusiones, porque el control de la institución, quién lo tenía y cómo lo tenía, yo digo que no lo tenían, ni siquiera creo que los profesores tengan el control de la sección 22. Así de ese tamaño te lo digo. O sea, yo no creo que sean los profesores los que controlan. No, tanto así que hay líderes ahí externos, te lo estoy diciendo como Lapo, líderes externos que todo esto lo han hecho políticamente, pero yo no creo que los trabajadores para la educación seamos los culpables de esta situación. Bien lo dijeron ustedes, mucho lo ha permitido el gobierno. Y son líderes que cobran como maestros. Sí. Y son líderes que cobran como maestros. Del dinero público absolutamente ilegal. Le dieron al CENTE 600 millones de pesos para promover la reforma. ¿Cuándo has recibido así como nosotros? Nosotros hicimos este políptico. ¿Cuándo has recibido algo? ¿Cuándo como profesor o como trabajador para la educación has recibido una comunicación que te contextualice de acuerdo a la reforma? Aquí lo traje para todos ustedes. ¿Puedo decir algo? Sí, antes del corte. Sí, yo tengo un miedo, ¿no? Sí. Ojalá me equivoque, porque el país sí requiere una reforma educativa. O sea, yo no le deseo que no funcione. Lo que pasa es que mi chamba es, si ellos tienen la chamba de hacer propaganda en los periódicos diciendo que ya llegó, pues mi trabajo, por el que me paga también con dinero público el Estado mexicano, es estudiarlo. Me parece que así como la prueba enlace se convirtió en el currículum nacional, de tal manera que las escuelas preparaban a los chavos para pasar enlace, y así como PISA se ha convertido en el currículum mundial, ahogando todo el proyecto pedagógico del mundo para quedar bien en PISA, me parece que esta evaluación tiene un grave riesgo, que las normales preparen a los profesores para ser idóneos. Y los primeros criterios que sacaron para la reforma de las normales, el primero dice preparar profesores idóneos. Es decir, cuando confundimos evaluación con examinación, cuando no comprendemos el valor formativo que tiene la evaluación, lo que vamos a generar son academias Guillot, perdón por si es que ese anuncio no lo sé, en las que, como los verificentros, ¿se acuerdan? Te decían, de que pasa, pasa. Usted tráigalo primero aquí, y aunque contamine como locomotora descompuesta, pasa y luego regresa y se lo podemos volver para que eche humo. Es decir, un sistema educativo que se agota en la examinación está condenado a ahogar la creatividad pedagógica del país. Y ahí tenemos que también ver que se cumpla con la segunda mitad, que es dar la capacitación a partir de las debilidades que se detectaron. Acabamos de tener los maestros que entraron a partir de los exámenes de oposición, hicieron un examen diagnóstico ahorita, que la idea era, a partir de ese examen diagnóstico, poderlos apoyar con capacitación para mejorar algunas de esas áreas de oportunidad. A eso le tenemos que dar seguimiento, porque el Estado les tiene que cumplir a los maestros en este sentido. ¿Quién se encarga de la educación normal en México? Ese es otro tema, ese es otro gran tema. Se encarga de la educación normal en México la SEP, ¿no? La SEP tiene el control de las normales. ¿Y cómo le puede? Y entonces, ¿cómo le dices a un profesor egresado de la normal que tiene que presentar, aparte de todos los años que ya le dedicó a prepararse, un examen para el ingreso? Deberías de garantizarle la plaza. No estoy de acuerdo. Deberías de garantizarle el acceso. No hay ninguna licenciatura que garantice una plaza en un mercado laboral. ¿Por qué en el magisterio? Si tú eres el que se supone que tienes el control de la educación normal. A mí no me garantizaron un trabajo como economista cuando me gradué, y yo le dediqué muchos años de estudio. ¿Pero en dónde estudiaste? En Estados Unidos. Ok. ¿Tú estudiaste en Estados Unidos? Y si hubiera estudiado en México, normal mexicana que plaza. pertenece a la Secretaría de Educación Pública y que quien lleva los programas es la Secretaría. El sistema educativo no es una garantía de mercado laboral para los adultos. Bueno, yo estudié en la UNAM y hubiera querido que me dieran mi plaza en la UNAM. Pues no. No. Pero a ver, igual yo también estudié periodismo y no me dieron ninguna chamba automáticamente. Pero a ver, no estamos produciendo los maestros que necesitamos, eso es claro.
¿Estamos produciendo maestros de más? ¿Necesitamos tantos egresados de normales? Ya, y el tema de las normales es aparte, ¿eh? A ver, esa parte. En algunos poblados, ¿qué se puede ser aparte de maestro para subsistir? ¿Qué se puede ser? ¿Qué comercio hay? Cambiar. ¿Qué comercio hay? ¿Qué preparación? A ver, tú como periodista, te vas a la Sierra de Papantla o te vas a Tamuín. ¿Qué puedes ser como periodista ahí? O sea, ¿qué puedes hacer? Tienes un mundo muy reducido, un espacio muy reducido, un entorno que es el que se supone que mejor educa, porque se educa a través del entorno, muy reducido. Entonces, ¿qué puede ser aparte de maestro? Yo insisto, hay muchas normales y más las rurales que deberían de garantizarle a los compañeros, de verdad, y te juro que daría un dote de credibilidad el ingreso al servicio. Porque muchos de los compañeros que ingresan no tienen ni la preparación, pero ingresan porque no tienen otra cosa que hacer. Pero es que no se trata, creo yo, o que ingresaron, porque no ahora se trata ya es con el examen. No se trata de darles una caridad. No. Por eso. Pero si tú los estás preparando, Alex, ¿por qué no les vas a Pero es que garantizar? no sabemos uno si los necesitamos. Es como si dices, a todos los médicos que egresen de las universidades les vamos a dar un trabajo. No sabemos si hay médicos en exceso. Me parece bien. Entonces dales un porcentaje. O sea, date credibilidad a ti diciendo, yo estoy haciendo la educación de las normales, yo la estoy supervisando. Ah, bueno, pues un porcentaje de los mejores promedios de esas normales tendrán su plaza garantizada. Cuando tú en el mundo y en las mejores universidades tienes un promedio alto, pues claro que tienes trabajo garantizado y en los mejores lugares. No, pero la credibilidad viene de que los padres de familia reconozcan que los nuevos maestros están muy bien preparados, fueron los mejores graduados. Eso te da credibilidad. No decir, yo tengo esta plaza porque tuve un pase directo, ni siquiera tuve que tomar un examen. Lo que tenemos que hacer es volver a dignificar la plaza de maestro diciendo, son los mejores, los más talentosos de un universo enorme de maestros que están entrando a dar clases en las aulas de México. Así se hace, no diciendo quien quiera entra y aquí les encontramos un... Porque justamente un fenómeno que ocurrió con ese tema del pase automático y justamente el puesto de maestro como una alternativa económica, pero no como una elección profesional, lo que provocó, y pongo el caso de Oaxaca, que es el que recientemente he podido conocer más a detalle, que todos los incentivos estaban a, bueno, pues qué es lo que me está diciendo quien me está pagando. Pues que si está pagando la sección 22, porque la sección 22 controla el IEPO, y controla el IEPO porque hay un acuerdo firmado con el gobernador, pues si dice que tengo que marchar, marcho. Y si dice que tengo que bloquear, pues bloqueo. Si no necesito cambiarme de zona o no me voy a jubilar pronto, me alejo del sindicato. Pero cuando ya me voy a jubilar, porque sé que si no participo en el sindicato no me van a dar la jubilación, pues participo. Porque es el medio de subsistencia. Justamente el cambio que se hizo en la IEPO, si algo reflejó cuando los líderes de la sección 22 convocaron a los 81,000 maestros a bloquear cada una de las sedes del IEPO y solo asistieron menos de 1,000. Es que justamente cuando los maestros vieron, ya no va a ser la sección 22 la que me va a pagar, va a ser el IEPO que está controlado por el gobernador, tú convócame a la marcha, ya no voy porque el que me va a pagar es el otro. Entonces, ese manejo de que es la subsistencia justamente provocó distorsiones muy graves. Creo, y en ese sentido me parece que sí hay consenso en la mesa, tendríamos que caminar hacia una profesión docente donde, por un lado, los maestros tengan control de su profesión. Alberto, déjame hacer una pausa. Okay. Y regresamos con esa conclusión, ¿les parece? Bueno, estamos ya en la recta final de esta mesa que vaya a ser prolongado, pero creo yo ha estado muy interesante. ¿Hacia dónde se debe mover esta reivindicación y reconfiguración de la figura del profesor en México? Y eso por un lado, y los pendientes de la reforma educativa. Alexandra, ¿quieres comenzar?
Pues retomando lo que nos comentabas justo antes del corte, Alberto, creo que sí va a ser muy interesante ver cómo evoluciona en el sentido de ver ahora que ya el sindicato, específicamente en el caso de Oaxaca, cosa que se tiene que hacer en muchos más estados, no solo en Oaxaca, pero ya que el estado empieza a retomar la rectoría de la educación, ver si podemos ser mejores en términos de comunicar la reforma, en comunicar de que ya va a ser diferente, no le tienes que hacer favores al sindicato para seguir avanzando, para cobrar tu cheque, por ejemplo, y creo que eso se tendrá que ver. Necesitamos un estado que realmente cumpla en aterrizar la reforma, que cumpla en hacer responsables a los gobiernos estatales de reportar las faltas, de detectar irregularidades en la nómina y comunicarlas al gobierno federal. Y yo nada más para concluir en lo que todavía falta en términos de la reforma educativa, creo que sí tenemos que ser muy enfáticos y no quitar el dedo en renglón de decir la corrupción en el sector se tiene que castigar. No es posible que tengamos ya después de la centralización esta deuda de la depuración de nómina. Son fondos públicos que se están malgastando, que se están yendo a personas que lo están cobrando de manera absolutamente ilegal. Entonces coincido ampliamente con el doctor Manuel en este sentido. Alberto. La premisa básica de la reforma, que muchos dicen, no, es laboral, es administrativa, yo creo que es una reforma política, porque quita a uno de los actores tramos de control que antes tenían para decidir sobre ingreso, permanencia, promoción, reconocimientos de los maestros, y ahora lo entrega el Estado. Por eso se menciona tanto de que el Estado recupere la rectoría, pero no nada más es el tema de el ingreso y permanencia y promoción de los maestros, sino también el control sobre las decisiones de las propias secretarías. Y ese control no es que se le haya dado al sindicato, que el sindicato se lo haya robado, como bien dice el doctor Gil Antón, como si fuera una caperucita, y el lobo feroz, la caperucita siendo el Estado y el lobo feroz el sindicato. Hubo una connivencia ahí, una complicidad. Por tanto, la gran alerta de esta reforma que quiere ser política es si la rectoría de la educación va a caer en el Estado tiene que ser verdadero representante de los intereses de la ciudadanía. Y ese va a ser el gran reto. ¿Por qué? Porque en la medida en la cual el Estado no sea el representante de la ciudadanía, sino de otros intereses o otros poderes fácticos, lo único que va a ocurrir con esta reforma es que pasa de un poder fáctico a otro. Y si no hay verificación de un cambio a partir de castigo a responsables, funcionarios públicos que caigan por actos de corrupción, verdadero y real cambio en las relaciones del magisterio con el Estado, donde no sea una relación de control corporativo y político, sino una relación de profesionales de la educación con una organización de la sociedad que es el Estado. Si no existen esos indicadores, de nada habrá servido siquiera que el Estado recupere la rectoría, porque ese Estado está capturado por intereses y poderes fácticos. Carlos Longitud. Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que no podemos pagarle tampoco a los profesores que queremos o que ambicionamos. Entonces, sí tendríamos que tener muy claro que hay que mejorar los salarios. Hablar de infraestructura es casi, para los profesores de escuelas públicas, es echarse a reír. No tienen ni cuentan con ninguna infraestructura. Difícilmente en momentos de tantas dificultades para poderse enterar de cómo se tienen que evaluar y cuándo se tienen que presentar a evaluar, piensan en otra cosa. O sea, no tienen los instrumentos para poder enseñar o transmitir a los alumnos, no tienen los instrumentos adecuados porque solo cuentan con el programa, los libros de texto gratuitos y algunas otras cosas. Ahora en quinto de primaria con las tablets, muchas de las tablets y mucho del programa, pues bueno, ahí está, pero no se está utilizando de forma óptima. Entonces los recursos del magisterio son muy limitados en el aula, en donde debe de estar el profesor mejor preparado. Ahí es muy limitado su actuar porque no tiene realmente un apoyo. Ahora, veamos, ¿con qué más cuenta el profesor?
Simplemente hablemos de rezonificación. Un profesor que vive en la Ciudad de México a 2 horas de su destino laboral, pues imagínate qué problemática vive todos los días, ¿no? ¿Qué problemática vive todos los días? Tiene que llenar su tanque de gasolina, ¿no? Y después de llenar el tanque de gasolina, ¿con qué se queda? Tiene que pagar sus comidas, desayuno y comida todos los días, ¿con qué se queda? Entonces esas reflexiones, que realmente contextualicemos a los profesores en donde están ubicados hoy. Y ya no hablemos de lugares en donde el profesor se tiene que quedar a vivir ahí, porque son muchos, ahí se tiene que quedar a vivir y gana lo mismo. Entonces deja a su familia, muchas realidades, ¿no?, que debemos tomar en cuenta, muchas. ¿Cuántos son los alumnos que un profesor puede permear realmente con enseñanza, ¿no? Doctor. Es curioso. Nunca México ha requerido un partido decente ante la inmensa podredumbre que se refleja en la pobreza, y no lo tenemos. Y nunca México ha requerido tanto una reforma educativa como ahora. Sin embargo, el principal pendiente de esta reforma es que sea educativa. Es decir, que no tenga consecuencias educativas como ajustarse al examen, la formación, sino que el Estado se atreva, consultando a las personas, sobre todo a los profesores, a tener un horizonte educativo. El compromiso de que en 12 años ninguna persona que egrese le va a faltar saber leer, escribir, disfrutar a Rulfo, sufrir con Coetze, y que tenga dificultades para hacer una operación aritmética que tenga 2 decimales. Entonces, un horizonte educativo. Segundo, una reforma educativa que genere a la escuela como un factor que enmiende, en parte, lo que pueda, la desigualdad social. Nosotros tenemos un sistema escolar que va en paralelo con la desigualdad. Le damos la peor educación a los que más la necesitan y la mejor a los que la requerirían menos. Y me parece que un factor que también está pendiente es que la reforma está llena de, esta reforma actual está llena de instrumentos. Nosotros no debemos valorar a la reforma por los instrumentos que aplica, sino por los resultados que obtiene en términos de preservar el derecho fundamental de los niños y de los jóvenes mexicanos, que es aprender. Aprender conduce al sufrimiento de la conciencia, pero también a la construcción ciudadana. Esa reforma educativa nos urge para ser un país decente. Hoy somos un país indecente porque tiene a una cantidad enorme de personas excluidas de la posibilidad de una vida digna, y también es un país indecente porque la construcción fundamental de la escuela, a través de lo cognitivo, es la construcción ciudadana, la construcción de críticos que puedan parar, que puedan detener la barbaridad en la que estamos metidos de impunidad, corrupción, falta de transparencia y de rendición de cuentas en el sistema educativo y en cualquier otro. Pues yo les quiero agradecer a los 4 haber estado aquí. Alexandra, en primer lugar, gracias. A Alberto Cerdán, que tuvo que retirarse ya. Carlos Jongitud también. Doctor Manuel Gil Antón, un gusto siempre. Si me dices Manuel, me siento mejor. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Y don Manuel tampoco. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a todos por haber estado aquí. Ahí están los temas sobre la mesa y los pendientes para que quienes tienen la decisión de hacer cambios, generarlos, pues la tomen. Y nosotros desde nuestra trinchera también propiciarlos, ¿no?